la instrucción, el inicio. Una vez más, estamos para conocer, para difundir, para aprender acerca de temas maravillosos, temas bastante trascendentales, temas sumamente importantes que son los que a través de su canal, la instrucción, el inicio, nosotros damos a conocer. Hoy tenemos un tema que es como no apto para cardíacos, porque sé de antemano que les va a partir su vida en dos. ¿Por qué? Porque este conocimiento les va a llevar a cambiar ese paradigma que se ha tenido y va a llevar a que pueda replantear con bases muchos conceptos que tiene de lo antiguo con respecto a Dios. El hecho de que usted sinceramente crea en Dios no evita que sinceramente esté equivocado. ¿Por qué? Porque de estos temas poco se habla, porque damos por asentado muchas cosas que tal vez nunca hemos analizado, nunca hemos escudriñado para cerciorarnos si es correcto ese concepto, esa idea o esa creencia. Es por eso entonces que con este tema usted va a mirar ya con una óptica diferente, ya con otro criterio en la creencia que tiene con respecto a Dios, ¿sí? De que si es realmente el Dios que usted tiene, el Dios de sus padres, es el Dios creador del universo, o simplemente es un Dios terrenal que se han inventado los hombres. Por eso, hoy, nuestro tema es para alquilar balcón, como dicen por allí. Les invito para que se sienten, reposen, yo les sugiero, véase hasta la última parte de este video hoy, y usted va a entender muchas cosas, el por qué unas no resultan, el por qué otras que resultan son diferentes, y esto le puede llevar a una idea totalmente, pues bastante diferente, a tal punto de que todas sus creencias hoy van a flaquear, se van a mover, se va a mover el piso. La idea es esa, de que usted pueda analizar con su propio criterio, que usted pueda tener elementos de juicio para poder mirar si su creencia es veraz, si lo que ha creído durante todos estos años realmente tiene un fundamento, o si simplemente son pamplinas lo que usted ha tenido como Dios. Por eso la importancia de que lo que usted aquí vea, sí, lo que usted aquí escuche, usted mismo vaya y se cerciore, lo busque, se escudriñe, ¿sí? Y pueda entonces tener todos estos elementos y pueda usted entonces mirar con una óptica ya más clara, aparte. Por esto no es necesario, usted se va a dar cuenta de que Dios es tan grande y poderoso, tan sublime, que vive y mora en cada uno de nosotros, que dentro de cada uno de nosotros hay una parte de Dios, por lo cual usted no necesita de ningún templo, ninguna iglesia, de ningún lugar local, lo que sea, para buscar del Creador. Lo dice la misma Escritura, el libro lo dice, ¿sí? En varios versículos, que un Dios creador sublime y poderoso como es, nunca va a habitar, nunca va a poder habitar en un lugar hecho por mano de hombres, ¿verdad? Nunca, no hay nada que lo pueda contener, dice el profeta. Entonces, por eso, sin más preámbulos, vamos a aprender acerca de quién es Elohim. Elohim es una palabra que dicen que está en los textos originales hebreos y que hace referencia a Dios. Vamos a ver qué tan cierto es. Elohim es uno de los nombres más usados para designar a Dios en las Escrituras. Y esta palabra que se usa en los textos más antiguos, que se conoce
preservados por el pueblo judío. Y lo encontramos en Génesis 1:1 cuando dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. De hecho, la palabra Elohim aparece 2750 veces en lo que llaman Sagradas Escrituras o el Antiguo Testamento, ¿sí? Original hebreo, ¿sí? Que de allí es donde se deriva también muchos libros que llaman sagrados, que a la postre se va a dar cuenta que le han metido la mano a todo eso. Se ha especulado mucho de las traducciones literales realizadas sobre textos hebreos originales. Resulta que la narración bíblica en la realidad cuenta una historia muy diferente a la interpretada y transmitida por la filología y la teología judía y posteriormente la cristiana. Los términos Elión y Elohim, Yahvé, que los exegetas judíos primeros y las traducciones biológicas romanas después han unificado Elohim con la figura única de Dios, sí, de Dios entre comillas. Mire lo que estoy diciendo. En realidad escriben tres palabras diferentes para tres significados diferentes. Elohim es ante todo un término hebreo plural. Elohim es un término plural del singular el o elo, ¿sí? Elohim, que se traduce de muchas maneras distintas, como los que brillan, es una traducción de Elohim, los que descienden, es otra traducción de Elohim, los gobernantes, es otra traducción de Elohim, los legisladores, es otra traducción de Elohim, los jueces, es otra traducción de Elohim. Y por mucho que la teología pretenda convencer de que este plural, su uso como un aumentativo del poder de Dios, eso no está fuera realmente de contexto. Cuando hablamos de la filología, usted dirá, ¿qué significa filología? Filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de la lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de los pueblos que lo han producido. Eso es la filología, que de este término lo vamos a tener, ¿cierto?, en este contenido. Ahora, la exegesis es la interpretación. Ya sabemos qué es la filología, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la exegesis? Es la interpretación objetiva del significado de un texto, es decir, su aplicación literal e investigativa, aunque en algunos contextos también filosófica de un texto, ¿sí?, histórica o religiosa, como ocurre con la exegesis bíblica. A quienes le ponen en práctica se les conoce como exegetas. Entonces, de ahí es donde viene la exegesis, ¿sí? Y de ahí es donde viene la exegeta, ¿sí? Los exegetas son personas que estudian precisamente la parte cultural, ¿sí?, y la objetividad de tal palabra para colocarla allí. En muchos pasajes diferentes del que llamaron Antiguo Testamento, ¿sí?, esta justificación cae en flagrantes contradicciones, pues en los textos originales aparece siempre que en la traducción al castellano encontramos la palabra Dios, situada en el contexto, y surge claramente que los Elohim eran un gran grupo de entidades absolutamente físicas de carne y hueso, correspondientes a los Anunnakis descritos en las tablillas cuneiformes del sumerio Alcadio, ¿sí? Esto usted lo encuentra usted allí en Irak, en el museo, ¿sí? Son las tablillas sumerias más antiguas que se tengan de alguien que haya poblado esta tierra. Continuamos. Elión, que ellos tradujeron como Altísimo, ¿sí?, corresponde a la traducción en el Deuteronomio capítulo 32, versículo 8,
y se describe la subdivisión de la tierra en naciones y la división de los pueblos entre los Elohim, porque allí está hablando que vino Elión, o sea, el jefe de los Elohines, y dividió la tierra. Los Anunnakis es la antigua transcripción acadia por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas, ¿cierto? Ahora, ¿sabe qué es el Anu? Es el dios mesopotámico. Forma parte selecto de un grupo de divinidades soberanas de la antigua Mesopotamia, pese a su posición suprema y su aparición frecuente, aunque suscitan en fuentes cuneiformes de toda clase, no ha sido objeto de estudio sistemático a lo largo del último siglo, ¿cierto? O sea, esto apenas lo vienen estudiando y ya han llegado a conclusiones maravillosas, porque no hay forma de refutar eso, porque esas tablillas sumerias, de acuerdo al carbono 14 y a todas las especificaciones y estudios que le han hecho, dicen que data de varios miles de millones de años. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, ¿sí? Pero que gracias a la sabiduría que Dios, el creador del universo, le ha dado al hombre, ha permitido entonces que pueda hacer experimentos y vaya avanzado en la ciencia de poder comprobar la autenticidad y la antigüedad de muchas reliquias y cosas encontradas, ¿sí? En la traducción masorética, así como la romana, el término plural Elohim como destinatarios de las asignaciones de Elión, ¿sí? Altísimo, se reemplaza como israelitas. Esa palabra, de esos destinatarios, lo cambiaron por destinatarios que eran Elohines, los cambiaron por israelitas. Y dice lo siguiente: cuando Elión, o sea, el jefe de los Anunnaki, el Altísimo, dividió a los pueblos, cuando dispersó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los israelitas. El texto original no menciona el término israelita en absoluto, ya que ni el pueblo ni el idioma hebreo existían en esa época. Sin embargo, los requisitos teológicos no podían permitirse abandonar el término Elohim, ya que la pluralidad de los dioses habría sido absolutamente demasiado explícita. Básicamente, a partir de los textos originales, aunque Elión probablemente era el comandante supremo de los Elohim, y descendió a la tierra solo en muy pocas ocasiones, en el momento de la división de las naciones con motivo de un concilio o reunión de los Elohim, como lo dice el Salmo 82, dice lo siguiente: Dios se levantó en la asamblea divina y juzga entre los Elohim, entre los dioses, y dijo Dios: eso es todo. Sois hijos del Elión, el Altísimo, sin embargo moriréis como cualquier hombre, caeréis como todos los poderosos. Se está refiriendo es que Elión, el jefe de los Anunnakis, descendió y a los Anunnakis le dividió la tierra para que pudieran vivir allí los hijos de los hombres. Es el original que está en las tablillas. Mire cómo cambia, ¿sí? Para poderlo colocar allí. Muchos dicen que entonces la Torá, que de los hebreos, está compuesta precisamente de muchos relatos de esas tablillas encontradas en Irak, ¿sí? Ahora, los masoretas, ¿quiénes son? Son maestros de la tradición. Eran grupos de eruditos judíos que trabajan entre los siglos VII y el X en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferim o los escribas, con la responsabilidad de hacer copia fidedigna de las escrituras, ¿sí? Copias fidedignas, ¿no? Pero sabemos que de fidedigno no tiene, o sea, tiene muy poco, ¿verdad? En esta narración, la traducción original
nos cuenta como durante una asamblea de los Elohines, Elión se puso de pie, o sea, el jefe de los Anunnakis, y les habló retirándose de él y les dijo, todos ustedes son Elohim, o sea, son dioses, dice en algunas Biblias y en la Torá y en la Tanaj. Todos ustedes son dioses, ¿sí? Todos ustedes son Elohines, pero recuerden que ustedes también morirán al igual que los Adán, hombres de la tierra. Si son dioses, como dice allí supuestamente en el original, ¿cuándo van a morir los dioses? Entonces no son tan dioses, porque si Dios muere, entonces no son dioses, ¿verdad? Por eso se está refiriendo no a dioses, sino a Elohines, ¿sí? A Elohines. Y Elohines, sí, significa jueces, gobernantes, ¿sí? Dirigentes. No es un dios al que se está refiriendo. Los Elohim eran una raza no humana, pero ciertamente de carne y hueso física. Su apariencia extraída de muy pocas pistas del Antiguo Testamento y escritos extrabíblicos los describen como altos, con piel de color blanca lechosa, cabello blanco plateado y grandes ojos. Los iridiscentes, y se les considera eternos o inmortales, pero solo por su longevidad desproporcionada en comparación con los Adán, o sea, con los habitantes, literalmente los terrestres, como somos tú y yo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra iridiscente? Quiere decir que producen los destellos del arco iris, tornasolados, irisados, nacarados, opalescentes. Los colores iridiscentes son tonos anacarados particulares que pueden cambiar de color dependiendo del ángulo de la incidencia de la luz que late en ellos, ¿sí? Esto es para que tengan una idea. Estos Elohines parece que podrían haber venido entre 20.000 y 30.000 años, ¿sí? Que habían venido y habían vivido en la Tierra, pero podrían ser eliminados o asesinados como cualquier ser vivo, dice allí, en la misma escritura, en la misma Biblia. Yahvé, el nombre de Dios, aún en el judaísmo y la iglesia cristiana en los textos bíblicos traducidos, aparece como Señor, el eterno Dios de Israel. Según las tradiciones, su nombre fue revelado a Moisés en la famosa reunión del Sinaí en la montaña, ¿sí? En realidad, en la supuesta época de Moisés, para que lo tengan en cuenta, el idioma hebreo aún no existía. Por lo que surge naturalmente la pregunta, ¿en qué idioma se pronunció originalmente ese nombre? ¿Sí? De Yahvé. El pueblo que salió de Egipto vivió durante al menos 4 siglos en estas tierras, por lo que se presume hablaba en el egipcio o al menos el amorreo, una forma protosemítica. Algunos eruditos y pensadores judíos afirman que el pueblo que salió de Egipto como Moisés se componía únicamente de egipcios originalmente y solo se conoce el famoso tetragramatrón, transcrito por primera vez 400 años después de su pronunciación. Oiga, 400 años después se vino a conocer esto, correspondiente a las consonantes de la Y, la H y la WH, y fue usado como Yahvé solo después de 1600 años. O sea que ahí también deja sin piso esto, ¿verdad? Se puede suponer que Elión, el jefe de los Elohim, pronunció su nombre en su propio idioma y posteriormente fue reproducido según la fonética semítica. Aunque en la Biblia el nombre de Dios aparece como ese es, en algunos escritos aún más antiguos encontrados en el Líbano en ese momento, en la tierra de los fenicios, se menciona el nombre de Yahvé como el hijo joven de uno de los líderes, de uno de los Elohines de ese territorio. También en la estela de la mesa de Jordania del siglo IX antes de Jesús, o mejor antes de nuestra era, se encuentra el nombre Yahvé con disputa con la de Elohim, deidad moabita. También se habla de que hemos en la relación con la guerra durante la cual el valle de Sodoma y Gomorra fue destruido por las armas del terror utilizadas por otro Elohim, porque están en disputa entre los Elohines. Minustab
sumerio acadio, hijo de Lige, que gobernaba en Asiria, hoy Irak. Otros textos extrabíblicos reportan que Yahvé ya era conocido siglos antes en otros territorios con el nombre de Shaddai. Además, en los libros de la Biblia capta también que se menciona a su compañera llamada Asera. En el lateral de la tinaja de Contilet hay motivos iconográficos que muestran tres figuras antropomórficas y una inscripción que nombra a la pareja Yahvé y a su Asera, también conocido con el nombre de Anahuas Atún, según los escritos bíblicos originales, así como los textos sumerio-acadio. De sus más preciosos y detallados, los Elohim decidieron hacer a la dama cruzando su ADN con el homínido presente en la tierra. Ahora, ¿qué significa homínido? Los homínidos son la familia de primates catarrinos con capacidad para andar sobre dos pies en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. El hombre, tenga en cuenta esto, el hombre es el único representante actual de los homínidos, usted y yo, ¿sí? Somos representantes actuales de los homínidos antiguos, de otra hora. En el libro de Génesis se está poniendo interesante esto, ¿verdad? Un poco serio, pero tome apuntes, ¿sí? Y después, yo creo que varias veces es importante que se vea este video, ¿sí? Abra su entendimiento y sálgase de esas líneas mentales que es que tiene que ser así porque así me lo enseñaron. No, usted también debe de ir y buscar, no porque ellos lo digan tiene que ser así. Analice usted mismo y búsquete. Dios a todos nos da esa libertad, ese libre albedrío de poder buscar la verdad, ¿sí? En el libro de Génesis hay dos episodios relacionados con la creación. En el primero, y según la tradición, encontramos un escrito lo siguiente en Génesis 1:26. Dice, Elohim dijo, recuerde que Elohim es plural y traduce, ¿sí? Gobernantes, jueces, ¿sí? Entonces, Génesis 1:26 dice, Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La traducción más correcta y literal del hebreo dice, los Elohim dijeron, hagamos a Adán con nuestra imagen, Adán será a nuestra semejanza, dice en el original hebreo. En hebreo se utiliza el término que significa algo que contiene la imagen, y al ser una palabra derivada del verbo salem, que significa cortar, extraer o remover, describe claramente que la imagen de Elohim está contenida en algo que ha sido cortado del propio Elohim, o sea que salió de Elohim algo para hacer a los hombres, ¿sí? O sea, de los Anunnakis. En las crónicas sumerio-acadio se escribe que es explícitamente que algo que fue extraído de la sangre de los jóvenes varones Anunnakis, por lo tanto hablamos de la mitad del donante, ¿sí? Entonces, es decir, la primera historia habla del ADN de los Elohim y la segunda historia se dice que Dios modeló al hombre de la tierra y le insufló vida. Y pone lo siguiente, entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo de la tierra y le dio un soplo de vida en su nariz. Así el hombre se convirtió en un ser viviente, ¿cierto? Es lo que hemos leído durante siglos. Pero se está refiriendo que lo que da vida, y eso usted y yo lo sabemos, es la sangre. Una persona sin sangre no tiene vida, ¿verdad? Entonces, es a través de la sangre que es insuflada la vida, ¿sí? La vida, si una vida ya con intelecto o una vida racional, que fue lo que le implantaron al homínido, al mezclar el ADN de ellos, ¿sí? De los Elohim con el homínido, ¿sí? En la versión original, el término traducido como polvo, arcilla o barro, en realidad describe la forma que es la matriz en la que se inserta el aliento de vida. Hablamos pues de la mitad receptora, es decir, la segunda historia habla del ADN del Adán. Es una clara referencia a una operación de ingeniería genética con la que los Elohim han contribuido a la del desproporcionado y a un inexplicable salto evolutivo del hombre.
respecto a todos los demás primates terrestres. Y el eslabón perdido de la evolución aún no se ha encontrado porque no existe. Lo que marcó la diferencia fue la imagen de los Elohim. Esa es. Recientemente los genetistas han descubierto la presencia en el genoma humano de partes de sustancias de ADN, inicialmente llamada basura por ellos porque no sabían qué era, pues no está codificado. Es una parte que no debería existir en nuestros genes, supuestamente, y en primer lugar, en cabeza de los escritos bíblicos originales, la palabra Adán no determina un individuo, sino una especie, y Adán es ADN, se está refiriendo a una especie, no a un hombre. ¿Sí? Que después nos lo cambiaron y organizaron un cuento diferente, pero se está refiriendo a cosas todavía más profundas. Los sumerios los mencionan en el libro de Génesis 11:1-9, dice, toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos al fuego. Este relato es bastante amplio, como dice Génesis 11, del 1 al 9, yo simplemente lo simplifiqué por cuestión de tiempo del video, pero ustedes van a encontrar que están hablando en plural, bajemos, hagamos, transformemos y tal cosa, porque se está refiriendo entre los Elohimes, ¿sí? Que son los mismos Anunnakis. No está refiriéndose al Dios creador del universo, no. Sí, que después eso lo cambiaron como si fuera Dios, pero no en absoluto. Ahora, ¿saben quiénes son los acadios y qué hicieron? Porque hemos hablado de la palabra Acadia, ¿verdad? Los acadios eran nómadas semitas, pueblos originarios de la península arábiga, que comenzaron a moverse hacia el creciente fértil, coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades del estado de Mesopotamia, ¿sí? Que son las regiones más antiguas. En el artículo definido presente en los textos hebreos, el Adán, que es ADN, que es una especie, es prueba de esto como se describe intensamente y en gran detalle en las tablillas sumerio-acadio. Los Anunnaki realizaron varios experimentos antes de lograr el éxito con esta humanidad que conocemos, creando al hombre. Y se describen al menos 7 intentos fallidos, incluso se describe que la sangre fue extraída directamente del líder supremo, Elohim, Elión, con la esperanza de una mejor calidad genética, ¿sí? O sea, Elión. Sin embargo, incluso en este caso el resultado fue un fracaso total. Estos relatos confirman que la creación del hombre se produjo frente a una larga cadena de intensos experimentos absolutamente genéticos, no creacionistas. Pero volviendo a la Biblia, habiendo hecho el ADN, o sea, el Adán, entendido como especie de los Elohim y Anunnakis, lo colocaron en el huerto de Edén y encomendaron toda clase de animales al cuidado del jardín. Presuntamente confiaron a los humanos el cuidado de los campos y de los árboles frutales y del ganado dentro de su centro de mando en Edén. En cierto momento los Elohim se dieron cuenta de que el hombre no encontraba en los animales una compañía que le pareciera, que le placiera a él, ¿sí? Entonces vieron la necesidad de una Adama, o sea, hacerle una mujer. Si mantuviéramos la interpretación lógica, escuchen esto, si mantuviéramos la interpretación lógica según la cual los Elohim, testigos en este pasaje, se pensaría que Dios se equivocó, inicialmente creando a los animales como compañía del hombre, porque primero le puso como compañía a los animales, ¿cierto? Y no creando directamente a la mujer. Es evidente que la ausencia de mujeres condujo a cierta promiscuidad de los Adanes. Los Elohim, por lo tanto, decidieron crear la hembra, y en el pasaje bíblico relativo al Génesis es evidente que estamos hablando de una operación quirúrgica con la cual se extrajo el material, ¿sí?, genético de la parte lateral curvada, traducida como costilla física. La costilla, presumiblemente relacionada con la cresta ilíaca,
Los eruditos judíos argumentan a través del Talmud que no fueron los Elohim quienes crearon a los hombres, sino los Refinim o Rajim, según la vocalización, quienes identificaría a sus médicos. De hecho, el término Refajim describe la función, no la raza o la especie, como Anunnaki, indicando la función del portador de órdenes del mensajero, en griego Angelus, en latín Angelus y finalmente en español ángel. De esto se puede suponer tanto que Elohim como Refinim pueden estar en lo cierto, ya que los Elohim dedicaron a la función médica, se dedicaron ellos, adquiriendo el apodo de Refajim, y es el plural de Rafael, del que deriva el nombre Rafael, y es curioso que hoy se recuerda al arcángel Rafael como protector de la medicina, y los médicos hoy en día a las células madres se les recolectan por aspiración de la sangre de la médula de la cresta ilíaca, parte lateral curvada, de ahí sacan, ¿sí? Todo esto cuando van a hacer un trasplante para que sea exitoso, ¿sí? Sacan de allí, de esa parte, lo que hicieron con el hombre para sacar y crear a la mujer, ¿cierto? Células madre. La Biblia Reina Valera, escúchenme esto, dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios hizo caer el sueño profundo al hombre, y se durmió y tomó una de las costillas y encerró la carne en su lugar. Cruzando nuevamente los textos bíblicos con los relatos sumerios acadios, podemos leer en estas líneas que los Elohim inducían a los sujetos a un sueño profundo de anestesia total y tomaban células madre de la cresta ilíaca, de la de Dan, estos cerraban la carne en su lugar y después procedieron mediante la clonación e intervención genética a la producción de seres femeninos, la Eva, dentro del jardín del Edén. Y se pusieron dos árboles allí, dentro del Edén, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. En la realidad, la Biblia confunde un poco sobre este tema al mezclar uno con el otro varias veces. Conocemos bien entonces la historia de la manzana y de la serpiente. Sin embargo, escuchen, la teología hace que la historia parezca un cuento de hadas, o al menos una metáfora destinada a insertar el pecado original o la desobediencia de Dios, o la desobediencia hacia Dios, más bien, ¿sí? Es como para enchufarla allí la desobediencia del hombre en Dios. Evidentemente, una lectura literal y corroborada por una traducción correcta y una investigación transversal con los textos extra bíblicos y paralelos con todas las demás culturas se puede llenar los innumerables agujeros lógicos y dogmáticos por la filosofía judía y la teología cristiana. Lo que originalmente se escribió en Génesis es mucho más concreto que lo que se describe en las visiones espirituales. Entonces, en la visión espiritual y para crear una doctrina se escribieron algo, pero ese algo que escribieron en esos libros de doctrina que llaman sagrados es para mantener un orden dialéctico y una idea fonética, y también para tener una idea de ese Dios que ellos quieren, de ese Dios creador que ellos quieren mostrar o que quisieron mostrar y que han mostrado durante tantos años o tantos siglos. Pero eso no quiere decir que sea así. La evidencia hoy por hoy que podemos comprobar es totalmente diferente. Simplemente es cuestión de abrir nuestro entendimiento, de despertar de una vez y de poder entender que Dios no es religioso ni le interesa ninguna línea religiosa. Eso lo creó el hombre, ¿sí? Para sacar provecho, con poder, para poder darle gusto a su ego, sí, y para poder sacar provecho en todas las circunstancias. Entonces, en primer lugar debemos saber que los refinim bíblicos se remontan a las contrapartes sumerio-acadio, o el grupo de los Ane-Unag y Elohim, dedicados a las ciencias biomédicas, y la serpiente que tiene su guarida bajo la tierra indicaría simbológicamente los estudios que profundizan, y su representación entrelazada reproduce claramente la doble hélice del ADN. Por eso hasta ustedes ven
o significados o emblemas, usted ve que tiene una espada y alrededor de la espada tiene 2 serpientes. Y eso lo ve usted en cuestiones médicas, ¿sí? Porque son el cruce de 2 ADN, ¿sí? De lo que es el homínido, que es el terrenal, el hombre o el ser salvaje que había aquí, el primate, y los Anunnaki o los Elohim. Entonces, todavía se usa hoy como símbolo de la farmacología. Los casos de Cian fueron llamados serpientes divididos en 2 categorías. Las serpientes de un ojo dedicados a los estudios astronómicos y las de 2 ojos ingenieros genéticos y biológicos. Ojos que se describen respectivamente son las herramientas tecnológicas utilizadas, el telescopio, que es para un ojo, y el microscopio, que es para los 2, lo que se describe bíblicamente como el fruto del pecado. Nunca se denomina manzana, sino solo fruto, ¿sí? Lo que se denomina o lo que se describe bíblicamente como fruto del pecado, nunca se denomina manzana, sino solo fruto del pecado. La manzana se deriva presumiblemente en las traducciones teológicas más recientes de la analogía con el término latino manus, griego. El árbol del conocimiento no era otro que la conciencia de la propia sexualidad y su funcionalidad para procrear en forma natural. Hasta entonces los Elohim eran los responsables de producir los Adanes. A esto se refiere el pasaje en que se dice que comiendo del fruto del conocimiento, el hombre llegaría a ser como Dios, y alude a la capacidad de procrear automáticamente, es decir, crear vida al igual que los Elohines, que eso fue lo que nos dieron, que ya nosotros procreamos vida, ¿verdad? La serpiente del Edén probablemente era un refajín conocido entonces como una de las serpientes que algunos argumentan que era incluso el propio genetista que programó y siguió el cruce genético entre los Elohim. No era tal el diablo como nos dijeron, que es que el diablo, que siempre tal. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Por lo tanto, a nuestro creador, muchos lo identifican con un dios Yoacan, medio hermano de él y ambos hijos del Altísimo Elión, y que compartían el mando en la tierra, mientras Eliyé requería que los Adanes se mantuvieran bajo control directo y que su reproducción fuese subordinada y planificada, en que deseaba para sus criaturas la posibilidad de reproducirse y evolucionar naturalmente. Entonces, concedió la fertilidad a los Adán, o sea, a la creación, ¿sí?, humana, haciéndolos así iguales a ellos, entre comillas. Los líderes de la facción de Eliyé desaprobaron esta acción y como resultado expulsaron a los Adanes del Edén. O sea, que quiere decir que esos Elohines, esos Anunnakis, al último hubo una división entre ellos, donde unos se maravillaron por el alcance genético que habían tenido de poder haber creado, ¿sí?, una nueva generación, ¿sí?, a la cual con el puro ADN, o sea, Adanes. Y los otros, el otro grupo, no le gustó ni 5 que hayan creado y que le hayan dado esa oportunidad a nosotros de crearnos entre nosotros mismos. Entonces ellos desaprobaron esta acción y como resultado expulsaron a los Adanes del Edén. Esto no fue en realidad una condena como lo expresa la teología cristiana, sino una sentencia posterior al evento. Los pasajes que describen los castigos de Dios dicen lo siguiente: tú, hombre, trabajarás la tierra con el sudor. Esto no es más que una obviedad lógica. Mientras vivieron en él, en los elogios, le daban del alimento. Ahora, para comer el humano tendrá que valerse por sí mismo, trabajar la tierra e ir a cazar. Fue una consecuencia, y con el pasaje que dice tu mujer, detrás darás a luz con gran dolor, es otra obviedad. Hasta la intervención de Enki, la serpiente, los Adanes no fueron fértiles y fueron producidos in vitro. Ejecución de la fecundidad y la posibilidad de reproducirse independientemente. Las hembras Evas habían experimentado que dar a luz es doloroso y experiencia natural también vivida por los Elohim. Una vez más,
No hay condena sino una simple consecuencia de su elección. Incluso el concepto de conocimiento del bien y del mal en la filología judía nunca se expresa como aspectos espirituales o morales, como a través de las religiones nos lo han querido implantar. No tiene que ver nada con eso, sino absolutamente prácticos y concretos, y es simplemente la experimentación directa de todos los aspectos de la vida, sean positivos o sean negativos. ¿Qué les ha parecido hasta el momento este tema? Este tema es bastante delicado. De hecho, la gente no se atreve a hablarlo abiertamente. Nosotros lo hacemos con una esperanza de que alguno de ustedes lo pueda asimilar como es, ¿cierto? Y que los otros, los que no lo asimilan, lo escudriñen, lo busquen, lo analicen. Recuerda que siempre lo que traemos aquí a este canal es con el fin de que ustedes no se queden con esta información, sino que la amplíen, ¿sí? Que ustedes vayan a buscar otras fuentes de conocimiento y que ustedes puedan tener conceptos propios. Yo les aseguro que si ustedes analizan con cabeza fría todo esto, tiene lógica, ¿sí? Tiene una razón de ser y un porqué. El porqué, se los digo, porque ustedes, al igual que yo, han leído tal vez la Biblia, la Torá y la Tanaj, y han encontrado vacíos, y han encontrado como que se interrumpe la historia y uno dice, aquí como que pasa algo, pero debido a esa línea espiritual que usted pertenece, ¿sí? Porque cuando usted hace parte de una comunidad religiosa, usted pertenece a eso, y si usted quiere funcionar allí, tiene que pensar conforme, sus ideas tienen que ir conforme, todo tiene que ir, su vida tiene que ir conforme a lo que allá está aprendiendo, o si no, usted no es de aquí, ¿sí? O si no, usted no es oveja de este redil, o si no, chao. Entonces, no tiene como esa libertad de poder pensar, de poder analizar todos los elementos, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque ellos temen que si usted analiza todos estos elementos, usted puede replantear el concepto, ese concepto errado que le han dado, que le han enseñado acerca de eso, y usted dice la verdad, entonces el cuento no es por acá, me han engañado durante todos estos tiempos, ¿sí? Por eso, si usted quiere conocer más acerca de este punto, ¿sí? De lo que quién es Elohim verdaderamente, le invito para que veamos la segunda parte. Así que los espero, ¿sí?